la entrevista de Win Team, la entrevista de valor, tenemos a una joven periodista, pero con un largo recorrido ya, como es Laia Coll, periodista de RAC1, donde hoy nos explicará su experiencia como periodista en el mundo del deporte y el papel de la mujer como periodista, sobre todo en el mundo del deporte. Antes de empezar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores. WinTeam, fabricante de equipaciones deportivas 100% personalizadas con entrega rápida y tienda propia para cada club. Puedes encontrar a tu marca deportiva en winteam.com o en Instagram winteam.bcnet. Julia. Hola Laia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por decir sí a esta entrevista. Estamos encantados de poder hablar contigo y de que nos puedas explicar tu experiencia como periodista deportiva. Nos gustaría saber, primero de todo, cómo has llegado hasta aquí. Si nos puedes explicar un poco cómo ha sido tu trayectoria y cómo has llegado al día de hoy. Pues mira, primero de todo yo creo que es básico para llegar donde estoy a día de hoy es que desde muy pequeña tenía muy claro que quería ser periodista y que quería ser periodista deportiva. Entonces, siempre he consumido mucho deporte porque vengo de una familia no de deportistas, pero sí que ha sido muy apasionada del deporte, no solo del fútbol, pues, sino también de los otros deportes que hay y soy muy perseverante con todo aquello que me propongo. Difícilmente me cuesta más o menos llegar a la meta, pero tengo la suerte de poder decir que todo aquello que me he planteado en la vida lo he acabado logrando. Y tenía muy claro que quería ser periodista deportiva y luego un día también tuve muy claro que quería estar en la radio, porque durante muchos años, desde pequeña, me he ido a dormir cada noche con la radio, he seguido los partidos del fútbol por la radio y a mí la radio me transmite algo que los otros medios de comunicación, que los otros soportes, la prensa escrita o por ejemplo la televisión, no. La radio tiene algo mágico, tiene como que estás acompañando a la gente. Entonces tenía muchas ganas de poder ser periodista deportiva y poderlo hacer en la radio y al final pues siguiendo mi camino, ofreciéndome siempre para hacer muchas cosas, no teniendo nunca un no, trabajando horas de más en casa, haciendo colaboraciones, empezando por medios de comunicación locales que te escuchaba tu madre si tenías suerte y ya está, pero entrevistando a gente del pueblo, cubriendo partidos también de baloncesto, que fue mi primer deporte al que yo jugué en el pueblo, pues poco a poco al final he ido teniendo oportunidades y al final pues esta ya es mi séptima temporada en RACU como redactora senior, por lo tanto ya una trayectoria que está empezando porque al final 7 años de lo que es nuestra vida laboral no es nada, pero bueno, ya empieza a haber una base. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? He leído en diferentes entrevistas que sobre todo valoras mucho la prensa local y comarcal, que es donde realmente nacen muchos periodistas, pero ¿qué es lo que te gusta, te apasiona más de tu profesión? Lo que me apasiona más de mi profesión es que cada día pasan cosas distintas y que tú la mayoría de días vas a la radio, vas a trabajar sin saber qué va a pasar. Entonces tienes que estar preparado y el deporte es emoción, es pasión y el estar preparado para vivir emociones cada día y luego para conocer historias personales que hay detrás de cada jugador, de cada deportista. Esto es lo que más me gusta, estar siempre constantemente aprendiendo cosas. Laia, fuiste la primera mujer, si no me equivoco, en narrar un partido de fútbol femenino. ¿Qué emociones, sensaciones te produjeron ese momento? Hay otras, afortunadamente cada vez hay más mujeres que narran, sobre todo con el auge del deporte femenino, especialmente del fútbol y del equipo del Barça, que ha sido el primero en conseguir una Copa de Europa a nivel español. Pues al final era una cosa que no me había planteado nunca. Yo antes de seguir de forma regular como estoy haciendo ahora el fútbol, uno de los primeros deportes que he seguido desde que estoy en RACU era el balonmano. Entonces, con el paso de los años, sí que hubo un día que
bueno, pues que me preguntaba por qué yo no podía narrar balonmano. Es decir, que mis compañeros lo hacían y yo, ¿por qué no? Porque era una mujer. Entonces, el balonmano no es un deporte muy seguido. Llegó un momento que era yo la persona que seguía el balonmano, que estaba más informada, que tenía más conocimientos. Y sí que hubo un momento que dije, oye, yo quiero probar de hacer esto. Pero a veces las oportunidades pues tardan en llegar, pero nunca desistí y al final en 2020, también un poco condicionado por la pandemia, pero da igual, en 2020 tuve la oportunidad. Claro, de repente te encuentras que no has tenido las mismas oportunidades que tus compañeros chicos por el hecho de ser una mujer y al final hay periodistas deportivas, pero no hay tantos, no hay tantas como hombres y al final no hemos tenido las mismas oportunidades porque hay determinados trabajos, determinadas cosas que están destinadas para los hombres, ¿no? Como hablar de fútbol, que saben más ellos, y luego pues las mujeres nos encaminamos muchas veces más en el camino de la producción, de coordinación de programas, de pactar entrevistas, etcétera, etcétera. Total, al final tuve la oportunidad y de repente me encuentro narrando unas semifinales de la Champions, es decir, joder, no he tenido mi oportunidad como mi bagaje para aprender, porque al final narrar es una cosa muy distinta, pero bueno, supongo que lo hice bastante bien. El día siguiente era la final, porque era una Final Four de balonmano, y en 3 meses me dijeron, juega el Barça la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City, ¿lo quieres hacer? Y fue un, ostras, es que no me había pensado en la vida narrando fútbol femenino, porque es que no he visto ninguna mujer narrar fútbol femenino o en general otros deportes. Por lo tanto, no me lo había imaginado porque no sabía que las mujeres también podíamos hacer esto. La falta de referentes, que también se ha hablado ahora mucho con las niñas que empiezan a jugar a fútbol. Y pues se lo comenté a mi pareja, y digo, es un tren que seguramente pasará una vez en la vida. Si ahora digo que no, no sabemos si volverá a pasar. Por lo tanto, dije que sí, de los cuartos de final, las semifinales, y de repente el Barça llega a la final de la Champions. Y bueno, pues te encuentras ahí narrando la primera Copa de Europa de la historia del Barça femenino, que es algo sin duda que me siento una privilegiada de haberlo podido hacer. Ahora cuando me escucho me cuesta muchísimo escucharme porque claro, sí que noto de quizá yo no debería haber estado ahí en aquel momento porque era un momento muy importante y no tenía la experiencia que creo que requiere el contar una Copa de Europa. Pero bueno, lo hice y afortunadamente aquello que fue como un poco excepcional, el hecho de que el Barça llegara, de que yo me encontrara allí, ahora pues ya es una cosa normal y ahora ya no hay duda en mi redacción, en mi radio, que cuando hay un partido de fútbol femenino, pues lo narro yo y lo narro a pesar de ser una mujer. Creo que esto se ha normalizado porque, como he dicho, afortunadamente hay muchas más mujeres que ahora están narrando. Lo que pasa es que creo que ahora queda otro paso por hacer dentro de los muchos que quedan, pero hablando de la narración, y es que ahora se asocia que las mujeres podemos narrar, pero podemos narrar deporte femenino. Y creo que ahora tenemos que ir al siguiente escalón de también podemos narrar fútbol masculino, básquet masculino, lo que sea. Desde luego. Laia, pues, se nota que es periodista porque teníamos un guión y muchas preguntas se han anticipado, pero nos gusta porque eso quiere decir que no íbamos mal encaminados en la idea de saber, sobre todo de ti, ¿no? De cómo se combina primero el periodismo y la mujer dentro del periodismo, que evidentemente yo creo que es un papel que es muy normalizado, pero lo no normalizado, como tú bien has hablado, hecho excepcional que la mujer retransmita partidos o sea narradora. ¿Cómo se gestiona el periodismo mujer en estos ámbitos tan masculinarizados, como se llame, que no estamos acostumbrados por una educación social o como quieras decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que en Dazan hay una chica o en Movistar que da partidos de masculino en el fútbol y el primer día tuvo unas críticas brutales, ¿no? ¿Falta educación? ¿Cómo se gestiona todo esto? Falta muchísima educación y para las mujeres, independientemente del rol de narradoras que ahora hemos aparecido, es muy difícil en general porque siempre te tienes que estar ganando el respeto de tus compañeros y de los oyentes, de la audiencia, de los lectores. Es como para ser mujer tienes que demostrar mucho más que un hombre para poder valer para aquello que estás haciendo.
Igual que cuando yo empecé haciendo las prácticas, y yo, o sea, os lo cuento en primera persona porque es mi experiencia, pero obviamente no soy yo un caso aislado, esto le pasa a todo el mundo. Ah, tenemos polideportivo, venga, pues la chica se queda al polideportivo, porque los temas de fútbol se lo quedan los chicos. Entonces sí que a veces mucha gente no es consciente, pero en el día a día yo me he sentido que me están juzgando más o que tengo que demostrar más por el hecho de ser mujer, o que si yo alzo la voz y digo algo, pero mi compañero está haciendo lo mismo, a él le hacen caso, a mí no, que a veces tengo que insistir en las cosas que demostrar más al final. Y esto es un problema que sigue existiendo a día de hoy. Ahora es verdad que hay más mujeres, también pienso que hay más mujeres porque también los medios de comunicación se ven en la obligación de hacer un paso adelante, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Faltan muchos pasos. Uno, que también las mujeres puedan narrar fútbol o deporte masculino en general, pero también que nos creamos de verdad el deporte femenino y las mujeres periodistas, porque estamos hablando ahora de este caso, que hay mucho postureo todavía en muchas decisiones que se toman. Bueno, Laia, te agradecemos enormemente que nos expongas tu opinión de forma tan clara Y tan sincera, ¿no? y tan, sí, 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 tan sincera. Y queríamos preguntarte también, a nivel de referentes periodísticos que tú has tenido en tu carrera como periodista, ¿cuáles han sido? ¿Cuál es aquel espejo en el que, ¿no? en el que has querido reflejarte? Sobre todo yo, quien me he fijado de referentes de mujeres han sido Ruth Vilà, a Sandra Sarmiento de Cataluña Radio, luego ya más adelante Sonia Gelmà, que tuve la suerte de coincidir cuando yo empezaba en RACU, no todavía cuando estaba fija, pero cuando estaba en RACU con ella, lo que está claro es que hay muchas grandes mujeres periodistas, y obviamente también he tenido referentes masculinos en el tema de la narración, como Puyal, o ahora mismo con Joan Maria Pou, que desde la eclosión, digamos, de RACU 2006 con el Eto Eto como en Titapel de la final de París, que ahí ya RACU empezó a crecer, pues ha sido una forma de hacer radio que me ha traído muchísimo. Realmente hay muchos buenos periodistas también actualmente. Mónica Marchante la considero una muy buena profesional. Al final yo creo o sea, no consumir solo un medio de comunicación o una plataforma, sino estar abiertos, intentar escuchar, leer distintas opiniones para aquí tú poder también crecer como profesional y también como persona. Me gustaría preguntar una cosita más en referencia a esta pregunta, Sergi, si me lo permites. Sí. Y es, ¿en qué cualidades te has fijado tú? O sea, ¿qué cualidades te han llamado a ti la atención de estos referentes que nos has comentado? ¿Qué calidades me han llamado la atención? Pues yo creo el rigor periodístico de todos ellos. Es algo en el que me fijo mucho, el rigor, la seriedad, aunque no debemos olvidar también el punto este de ser frescos, de llegar más cerca a la gente, un punto de broma, pero sobre todo el rigor, la seriosidad, la perseverancia. Antes de entrar en un análisis, ¿cómo es eso de trabajar en una retransmisión con Pou? Y el equipo que tenéis, yo que os escucho siempre que puedo, ¿cómo es eso de trabajar con un referente del periodismo catalán, de la radio, y en un equipo tan potente en retransmisiones como es el de RACU? Primero de todo es un sueño porque, como os he dicho, yo también crecí durante mucho tiempo escuchando esta transmisión. Por lo tanto, poder ver que tú estás ahí, que has conseguido llegar allí, a veces con lo que hablábamos antes del tema de los periodistas, de la mujer periodista, a veces muchas tenemos el síndrome del impostor. Muchas veces te dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Será casualidad? Pero luego al final te das cuenta que no, que alguna cosa, que le puedes agradar o no a la gente, porque luego eso ya es otra cosa, pero que alguna cosa habrás hecho bien para llegar aquí. Es un sueño, y la verdad que lo bueno de esta transmisión es que lo que escucháis desde casa, lo que escucha el oyente es lo que realmente es en el día a día. Hay muy buen rollo, se nota muchísimo, y la verdad que es un auténtico placer. Yo, Joan Maria Pou, lo considero uno de los periodistas más importantes de la historia de nuestra radio, de la radio en catalán. Laia,
¿Cómo valoras la situación actual del deporte femenino? ¿Cuál es tu visión? La situación actual del deporte femenino, pues creo que ha hecho pasos adelante en la última época. Creo que debemos diferenciar entre Cataluña y España. Creo que aquí en Cataluña sí que se ha crecido más rápido, se ha crecido más que en España. Todavía cuesta muchísimo y sobre todo en las radios veo y en la televisión veo mucha diferencia entre el tratamiento que se da del fútbol femenino aquí en Cataluña que en España. Hemos llegado a puntos seguramente inimaginables hace 2, 3 años, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Queda muchísimo trabajo por hacer porque continúo leyendo, escuchando, viendo cosas que creo que no es lo que merece el deporte femenino, que se continúa mucho haciendo una diferenciación si es femenino o masculino cuando hablamos del mismo éxito. Creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad con eso y creo que no todos estamos cumpliendo con el deber que deberíamos de tener, de dar los medios que se merece el femenino y creo que afortunadamente el argumento de no interesa, este argumento ya lo hemos dejado atrás porque ha quedado demostrado que el deporte femenino sí que interesa, pero obviamente tú también le tienes que dar la visibilidad. No, no una visibilidad porque sí, porque es deporte femenino, no, porque tenemos ya que evolucionar como sociedad, porque lo merecen, pero como os comentaba algo antes, pues sigo viendo actitudes de que todavía nos cuesta creer en el femenino y creo que esto va más allá del periodismo, que es un problema de sociedad, que a pesar de haber evolucionado todavía nos queda mucho por recorrer. Y me das pie a la siguiente pregunta, porque tratan diferentes las noticias, por ejemplo, la polémica de la Federación Española con las jugadoras, le han dado más importancia que a cualquier otros éxitos que ha habido en el deporte femenino. Estas polémicas deportivas en el mundo del deporte suman, ayudan, la vaga de árbitros, la falta de condiciones igualitarias, todo esto, ¿qué opinión tienes tú? Primero de todo, creo que si estuviéramos hablando de fútbol masculino, de esta misma polémica en el masculino, no hubiéramos llegado a este punto. Se ha llegado a este punto porque es fútbol femenino y siguen habiendo muchos ámbitos políticos, gubernamentales, etcétera, etcétera, que siguen menospreciando el fútbol femenino. Y por ese es uno de los motivos por los cuales hemos llegado aquí. Bueno, en este caso, si me preguntas por el tema, creo que la federación ha tomado el control del relato y ha hecho un relato muy interesado y atacando a las jugadoras. Y bueno, luego pues ha habido menosprecio hacia las jugadoras y se ha creado un relato para cambiar el foco, ¿no? De un problema que tenemos que se debería solucionar aquí, pues yo pongo el foco allí y son las jugadoras las que quedan mal. Y como ahora son mujeres, son caprichosas, todo eso, es decir, como son mujeres, mira lo que han creado las mujeres, qué malas que son las mujeres que van por todos los entrenadores que tienen. Y el problema es que no se han sentado, no lo han hablado y insisto que el problema es que siguen habiendo muchos intereses y que también aquí es verdad que se mezclan cosas del fútbol masculino, pero el principal que veo es que no hay interés ni creencia por el fútbol femenino. Es decir, que tenemos que hacerlo, tenemos porque si no se nos van a echar encima, pero que no creen de verdad en ello. Ujú. Otro de los temas que también está de actualidad es lo que sería la gestión emocional de los deportistas. Están saliendo muchos deportistas últimamente y hablan sobre la importancia de tener un psicólogo deportivo, un entrenador emocional, alguien que les acompañe en momentos de presión. ¿Qué opinión tienes sobre este tema, Laia? Pues es muy importante que cada vez haya más gente que lo admita, que lo diga públicamente, porque creo que es un problema muy importante que tenemos, no solo en el deporte, sino en la sociedad. Por lo que sea, por cómo nos estamos convirtiendo a nuestro alrededor, las redes sociales, estamos yendo a un camino que es muy peligroso y se debe normalizar los problemas de salud mental. Debemos ser capaces de pedir ayuda y que no sea una estigmatización del resto de gente el decir, mira, oye, yo estoy pasando una mala época, voy al psicólogo porque necesito ayuda. Y de la misma forma, creo que la figura del psicólogo, de este coach,
debería ya estar integrada en los equipos en todos los equipos, porque no hay ningún equipo que no haya gente afectada por una cuestión mental. Vamos ya en la recta final, vamos a cambiando un poco de tercio. ¿Qué noticia te gustaría narrar por la radio? ¿Cuál sería la noticia que te gustaría dar tú en primera persona a tus oyentes? ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues mira, contar Copas de Europa o contar Champions siempre viene bien. Es una cosa que me gustaría muchísimo, pero también ahora que está llegando finales de noviembre y habrá más partidos del femenino en el Camp Nou, pues que no se quede en una anécdota la que pasó el año pasado. Creo que será difícil, por ejemplo, repetir las 90.000 personas, pero oye, si van 40, 50, 60, las que sean, no se tiene que leer para nada con un fracaso, que es una cosa que me da un poco de miedo. No decir, ¿ves cómo el fútbol femenino no interesaba tanto porque ahora han ido 40.000 personas al Camp Nou? No, todo lo que sea llenar cada vez que haya más gente me parecerá un paso adelante muy importante. Y quiero contar esto, noticias importantes y que de una vez por todas que nos crean de verdad en los medios de comunicación, que tengamos nuestro espacio y nuestros medios también para hablar de deporte femenino, que no solo todo se lo quede el masculino, que a veces, y yo también hago fútbol masculino, y a veces somos muy pesados, pero muy pesados, porque estamos ahí dándole vueltas al tema, dándole vueltas, es con la de cosas, historias interesantes que hay para contar, y ahí quién va a jugar, quién va a ser el once, qué tal. Sí, hay muchas historias interesantes. De hecho, creemos nosotros que nuestro podcast va dedicado a eso, ¿no? A historias que se pierden por el camino, y una de esas historias pues es la tuya, ¿no? Que no se quede en una moda, ¿no? Esto del deporte femenino y que continúe, ¿no? Para siempre y vaya cogiendo su espacio y la relevancia que merece. Queríamos hacerte una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, que es que nos relates alguna experiencia divertida, producida, que hayas vivido en una situación relacionada con tu profesión. Alguna anécdota, algo simpático. Ahora me pillas mucho. ¿Qué te puedo contar? Nos acostumbra O a pasar. lo mejor una situación embarazosa en la que te has encontrado. Ostras, me puse muy nerviosa porque me pasó eso y no me lo esperaba. No sé, algo... Bueno, una cosa que siempre me da mucho apuro en la radio es que a veces he tenido ataques de risa en la radio en directo y es que no puedo parar. Ahora hace tiempo es verdad que no me pasa, pero hubo un momento que en una semana me pillaron como tres y luego hacen el dialing en Rajoy y es que salía allí todos los cortes míos, porque a veces no sé, no sé por qué motivo, pero aquella semana, pues mira, debía tener la autoestima muy alta o lo que fuera, estaba muy feliz y tuve diversos ataques de risa y claro, mis compañeros, espero, Laia, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que un día estaba con un compañero y él leyó la noticia porque es que yo no podía, tenía que reír. Seguro que hay 10.000, pero no sé si os pasa a vosotros que aquello que os preguntan por una cosa muy concreta y Sí, cuesta de encontrar. No sé qué contar. No, pero Bueno, esto está muy bien, ¿eh? estaremos atentos cuando te dé un ataque de risa en alguna retransmisión. O sea que... Luego me vendrán 10.000 cosas de, ostras, podrías haber contado esto, lo otro, pero ahora mismo no me viene nada. Vamos por estas preguntas sí que la teníamos preparada. Laia, es una entrevista a WinTeam, es nuestro patrocinador de entrevista y es una entrevista de valor, con valor. ¿Cuál sería el valor de Laia Coll? Para mí el valor sería respeto. Creo que es muy importante en la vida y en el deporte y creo que es fundamental que respetes a tus compañeros de equipo, a tu entrenador, a tu oponente, a los árbitros, a la afición. Creo que si hablamos de respeto, luego hay muchos más valores que van añadidos y que van juntamente con el respeto, el compromiso, la empatía, el ser buen compañero, el ayudar a la gente. Por lo tanto, si me preguntáis, yo me quedaría con el respeto. Laia, nosotros, y espero que también nuestros oyentes y nuestros espectadores, seguro que se han quedado con muchos aprendizajes tuyos. A nosotros nos gustaría saber con qué te quedas tú de esta entrevista.
Pues yo de esta entrevista me quedo con que es muy importante que se hable de salud mental, como he dicho antes, y que se hable del tema del coach en el deporte. Es muy importante y por lo tanto agradezco y felicito que haya esta visibilidad, que se pueda llegar cada día más a más gente y sobre todo que seguís contando muchas historias del deporte, que hay muchísimas. Y antes de, bueno, si ya terminamos, quería agradecer el hecho de que habéis pensado en mí y me habéis invitado aquí. Nosotros agradecidos por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Por cierto, tenemos un regalo que te haremos llegar Sí. de nuestro patrocinador WinTeam, una camiseta WinTeam. Especial para esta ocasión, y agradecerte sobre todo tu sinceridad y el respeto que has mostrado al aceptar nuestra invitación, al explicar tan sinceramente todas tus historias y tu historia personal como periodista deportiva, que a nosotros estamos emocionados de poderte entrevistar y hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Pues interesante entrevista que hemos tenido con Laia Coll, periodista de RACU. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué podemos sacar de aquí? Porque aquí hay un tema que estamos los dos de acuerdo, pero explícamelo tú. Ahí lo dejo. Ahí ¿no? lo dejo. Bueno, nos podemos quedar con muchas cosas Muchísimas. de las que ha dicho Laia, y lo bonito y lo bonito, digámoslo así, es la palabra, ¿no? De esto es que cada persona recoge algo diferente y algo que en ese momento le resuena, ¿no? Cuando hablan nuestras entrevistadas. Pero nosotros, claro, desde nuestra visión, ¿no? Como coach, y intentando hablar de temas que puedan resultar interesantes para las personas que nos están viendo o que nos están oyendo, o las dos cosas, nos ha llamado la atención cuando ella hablaba del síndrome del impostor. Es verdad, eso nos ha llamado la atención. Y bueno, un poco, para quien no lo sepa, el síndrome del impostor es cuando una persona que es perfectamente capaz, tiene las herramientas necesarias, es inteligente, está preparada, incluso tiene éxito en su profesión, pues a pesar de todo esto siente que no está preparada, que no lo está haciendo bien y de que está ocupando un lugar que quizá no es el suyo o no lo merece. ¿Verdad, Sergi? Sí, ese sentimiento de incompetencia, aun haciéndolo bien, o esas dudas de, ostras, lo estaré haciendo bien, este es mi lugar, esto no se lo merece alguien mejor que yo, cuando está totalmente preparada para ese puesto de trabajo, para realmente la capacitación para llevar a éxito, y además con éxito. Hay casos que tienen éxito y rehuyen totalmente de la felicitación, de lo estás haciendo muy bien, lo has conseguido, y ese es a grosso modo, el síndrome del impostor. ¿Quién no ha pasado por el síndrome del impostor? Supongo que a lo mejor no todo el mundo. No todo el mundo, claro. Pero en algún momento siempre todos hemos podido tener dudas de nuestra capacidad o de cómo estamos desarrollando nuestra tarea en ese momento. Pero sí es verdad que cuando a una persona le ocurre esto de forma recurrente, entonces ahí ya hay algo que habría que trabajar. Y ahora, si te parece bien, Sergi, lo comentamos un poco para que vean las personas que nos están escuchando cómo se puede trabajar este tema desde el coaching. Pero te voy a decir algo que, mientras tú estabas hablando, me he acordado. Y me lo dijo una entrenadora a la que tengo mucho cariño, que es Silvia Font, en una charla. Silvia tiene un proyecto muy chulo, conjuntamente con otras grandes profesionales del mundo del deporte, en el que dijo, y yo me quedé con eso, ¿no? Dijo, si alguien alguna vez os ofrece hacer algo, pensad que no lo haría si no pensara que estáis perfectamente preparadas para asumir ese reto. Y creo que es una muy bonita frase para casi marcártela, ¿no? En casa. Y para recordarla. Y cuando tienes dudas de ti mismo y te han llamado para entrevistarte, para ofrecerte un trabajo, para llevar a alguien, lo que sea, acuérdate de esto. Es que han visto en ti esas capacidades para llegar al éxito. ¿Y cómo lo trasladamos al deporte? Porque a veces
por ejemplo, yo que soy entrenador, a veces me he sentido o he sufrido el síndrome del impostor diciendo, Yo como ostras, jugadora. Ostras, aquí no estoy preparado para este reto, o aquí no es mi lugar. Ostras, lo he conseguido, pero no es lo que yo quería, o no tienes la sensación aquella, ¿no? Rehuyes al elogio. ¿Cómo lo trasladamos al mundo del deporte? A la jugadora, por ejemplo. Bueno, lo más importante es crear consciencia, ¿no? Seguramente el primer paso a trabajar con esa persona sería pues que tuviera conciencia de lo que le está sucediendo y un poco ayudarla a comparar con la creencia que yo tengo versus la realidad que hay delante de mí, ¿no? Y reconocerlo. El primer paso es reconocerlo. Me está pasando esto. Es decir, aún estando preparada, creo que no estoy rindiendo o creo que no formo parte del éxito, por ejemplo, de un equipo, de los resultados, que no estoy sumando, etcétera. O a lo mejor tiene un papel que es más importante de lo que cree y ella no lo está asumiendo. El primer paso es verlo, reconocerlo, la toma de conciencia. Sí, y luego no sé si realmente está relacionado con la confianza, supongo que dependerá de cada caso, ¿no, Sergi? Porque pienso que a lo mejor puede ser una persona muy segura de sí misma a la que le esté sucediendo en ese momento, porque igual está rodeada de grandes profesionales o en ese momento otras personas están teniendo más éxito que ella. Bueno, pueden pasar diferentes circunstancias. O nuevas oportunidades de gente joven, talentosa, que está preparada. Competencia. Que tú la ves como cierta amenaza, ¿no? Que podría quitarte el puesto. O sea, que tú crees en ti, pero hay un entorno hostil, pero lo podríamos llamar así. Estás en la selva, ¿no? Pero luego también puede tener que ver con la confianza, de no pensar que no mereces esto. Por eso es importante primero reconocerlo y la toma de conciencia. Y el segundo paso, atado, obligado, mejor dicho, a la confianza, sería el poder que tienen las palabras, ¿no? El de pensar en positivo, el de darme mensajes en positivo, como me lo digo, que me digo en positivo, ¿no? ¿Qué poder tienen las palabras? De esto hemos hablado ya en algún podcast, que estaría muy relacionado con el diálogo interno. Y luego también dejarte acompañar de personas que realmente te refuercen, porque a veces tendemos un poco a decir lo negativo o a ver lo negativo de los demás o a señalarles las faltas, aquello que hacen mal, ¿no? Hay como cierta tendencia en general en la sociedad a fijarse en el defecto, en la falta. A la crítica. Y en la crítica, y en el juicio, ¿no? Y creo que tendríamos todos que hacer un pequeño esfuerzo para ver más lo positivo, lo que nos gusta, las fortalezas que tienen las personas que nos acompañan, que eso no nos hace peores a nosotros ni más pequeños, sino todo lo contrario. Y decírselo, decirle a tu hijo, a tu deportista, a tu entrenador, a tu compañero de vida, quien sea, esto lo haces muy bien, esto me gusta mucho cómo lo haces, esto, o sea, realmente decirnos las cosas que nos gustan los unos de los otros. Y yo voy un paso más allá, hay que preguntarlo. Porque una vez tienes la toma de conciencia, una vez piensas en positivo, voy a preguntarlo para reafirmar que estoy en el camino correcto y preguntar. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces no vemos que lo estamos haciendo bien y tenemos dudas, oye, esto no sé qué, y lo preguntas en casa. Y dicen, no, pues si lo estás haciendo de coña. Tenemos miedo a veces a la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pues vamos a preguntarlo en nuestro círculo de confianza y a ver qué ven en positivo. Claro, siempre en positivo, ¿eh? Este es un buen ejercicio. Es un ejercicio muy potente. De coaching. Sí. Preguntar a las personas más cercanas a ti, con las que crees que te conocen mejor, qué opinan de ti, pues en ese aspecto, en esa tarea, o de cómo eres, o de cuáles son tus fortalezas. Porque eso ayuda mucho a reconocer cosas en ti que quizá no veas y no seas consciente, o a reforzar otras que en ese momento, por lo que sea, no están teniendo el valor que realmente tienen y no las estás pudiendo utilizar. Y cuando los demás te las recuerdan, es que tú esto lo haces muy bien, esto me encanta de ti, es como que de repente vuelves a tener aquella arma poderosa en la mano, ¿no? Que te permite... La gente, exacto, hay un poder porque te refuerza, ¿no? Sí. Pero sobre todo
que la gente no piense que depende mi confianza de lo que digan los demás, sino yo estoy preguntando si realmente soy un impostor o no y qué cosas estoy haciendo bien. Que pero quede muy claro. Sí depende la confianza de los demás. Es que estamos todos relacionados. Pero es una línea... No vivimos aislados de los demás. Evidentemente, pero es una línea yo creo que es una línea muy delgada que cada vez tenemos que coger una perspectiva. Es decir, mi felicidad evidentemente depende de muchas cosas, pero mi felicidad depende de mí, de valorar las cosas buenas que hay y las malas es para recordarme las buenas que son muy buenas. Desde luego que la felicidad es algo de lo que nosotros somos mucho más responsables de lo que a veces queremos creer. Exacto. Nos conviene, ¿no? Exacto. Por eso, pero el tema de la preguntar. Sí, de la confianza. Piensa que si tú estás desarrollando un trabajo y todo el mundo te está diciendo que lo haces mal, bueno, primero recoge ese feedback también, porque a lo mejor hay alguna cosa que estás transmitiendo que no quiere decir que seas mal profesional, pero que quizá lo tendrías que transmitir de otra manera, porque no está llegando... Tienes que mejorar alguna cosa, algún aspecto. Correcto. Y luego que lógicamente afecta. Si todo el mundo te dice que no están contentos con tu rendimiento... Es que algo griñola, como dirían. Claro, es que todo o casi todo lo hacemos de cara a la sociedad. Es que estamos atados a la sociedad y que el individuo viva para la sociedad, en este caso. Pero nosotros buscamos una calidad de vida buena, coherente y con valores, y por eso en el síndrome del impostor hay una cosa que nosotros hemos dicho aquí varias veces, que es reconocer los éxitos. Eso va muy bien. Eso es importantísimo, ver que hay cosas que las hago no bien, muy bien, o mediantemente bien, y que hay que reconocer el éxito y hay que celebrar el éxito. Y recordar los éxitos. Y recordarlo, ¿no? Eso también es un buen ejercicio de coaching. Hacerle apuntar a la persona o recordar momentos de éxito, cómo los ha vivido, qué ha sentido, qué cree que ha tenido que hacer o qué ha hecho que eso fuera posible, ¿no? Entonces es como que lleva la conciencia, eso que comentábamos antes, todas aquellas herramientas que en ese momento, por lo que sea, se olvidan o no las ves, y como te vas atrás y las recuperas de situaciones en que las has usado, vuelven a estar disponibles para ti en ese momento. En el mundo del deporte, que es lo que nosotros estábamos hablando principalmente, es recordar algún buen partido, por ejemplo, un jugadora que está a punto de jugar un partido importante, que recuerde sus buenos partidos, que los piense, los visualice, que los reviva otra vez y recuerde ese éxito y lo celebre, lo reconozca. Oye, yo estuve allí, ¿no? Y que salga a la pista pues enchufado o con un nivel de motivación, de confianza alto, ¿no? O hay un ejercicio que va muy bien, que es de equipo, que es meterlo en un botecito, que sea visible para los demás, escribir cada uno su momento de éxito antes de un partido y ese botecito se va llenando. Si cada partido vas viendo cómo se va rellenando, vas recordando todos los éxitos y dices, ostras, tanto éxito hemos tenido, tantas cosas buenas hemos vivido, y eso también ayuda y da un nivel de confianza alto. Vamos a la otra parte. Cuando tengo miedo, que no me paralice y que si hay un momento de que las cosas no salen bien, aceptarlo, no pasa nada, porque las cosas no salgan al 100%. ¿no? Sí, es decir, a veces nos venden una imagen de éxito. Un mal partido, un día que el entrenador no está fino, que no ha tocado la tecla, un jugadora que no... pero a pesar de eso, que no nos entre el miedo que nos paralice. ¿No? Somos personas humanas y y a veces estamos mejor y otros estamos peor. Y necesitamos las dos, o las... No somos máquinas. Todas las emociones, buenas y no tan buenas. Y tenemos que aceptar mucho más, pues eso, que no, el éxito no es una línea ascendente, ¿no? Que empiezas y solo vas para arriba, sino que tiene muchos altibajos, e incluso muchas veces que estás aquí y dices, ostras, lo que he conseguido, estaba empezando aquí abajo y estoy aquí arriba, y luego de repente bajas incluso más abajo de donde empezaste. Y eso no significa
que lo estés haciendo mal. Yo siempre me acuerdo de una cosa cuando pienso en esto. La primera vez que hice un poquito de escalada, nada, la tontería, ¿no? Que me encontré como en un puesto ahí en la pared, en una montaña y tal, que dije, bueno, esto quién lo sube. no le veo yo cómo puedo subir por aquí, ¿no? Y me acuerdo que empecé a bajar, no sé si llegué abajo o casi llegué abajo, y me acuerdo del compañero que iba conmigo que me miró como diciendo, ¿qué? Es difícil esto, ¿eh? Y vi que se creyó que me había rendido, en plan, bueno, lo he probado y no es para mí. Y no es para mí, yo no sé encontrar el punto de apoyo y yo esto no. Y me acuerdo que me quedé un poco sorprendida porque pensé, ostras, qué poco me valoras, ¿no? Porque no, lo que hice es recular, ir para atrás para empezar de otra manera. ¿Y qué es la vida muchas veces sino eso? ¿No? Llegas a un punto hasta llegar al éxito. O no le ves la salida, pues oye, retrocedes, no pasa nada y empiezas de nuevo. Porque a veces las cosas hay que hacerlas diferentes y en el fracaso está el aprendizaje. Y está mal dicho el fracaso. Yo creo que es el fracaso como tal, ¿no? Yo creo que no es más una crítica de sociedad hacia un objetivo no conseguido por alguien, pero a nivel individual el fracaso, o a nivel colectivo de un equipo, por ejemplo, es el aprendizaje que ha hecho durante la temporada. Y a partir de aquí, que a pesar del miedo, no se ha paralizado y ha continuado. Que no ha llegado donde las expectativas, es que a lo mejor tenía que regular las expectativas, más que nada. Hay otro punto importante que es el tema de no me comparo. En este síndrome del impostor, si yo me comparo voy a salir perdiendo seguro. Y eso no si yo comienzo a compararme... Hay alguien muy divertido que es un speaker, es Emilio Duro, creo que es Emilio, ¿no? De nombre, que tiene en una de sus charlas, que es muy divertido, pero dice... ¿Por qué vas a ser original? Copia, ¿no? Copia. Y yo pienso que esto que decías tú, no te compares, que muchas veces te comparas y surge la envidia, ¿no? A veces, y el yo lo hago peor que, ¿no? No, aprende. Fíjate cómo lo está haciendo aquella persona hace muy bien. Y cópialo. Y llévatelo a tu terreno. Claro, ya saldrá de otra manera, porque tú eres una persona diferente, pero no pasa nada si ves alguna cualidad o algo que te gusta de otra persona, no es malo. Fíjate en cómo lo está haciendo y llévatelo para ti. Y eso es muy importante para la jugador. No compararse con los compañeros y sí copiar los buenos hábitos o los puntos fuertes del compañero o compañera. Porque en comparación, yo como entrenador, cuando viene alguien y me dice, no, es que no, ya no vamos bien. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué sensaciones? Que el yo primero, ¿no? La persona no se puede comparar. O comparar equipos. Yo me acuerdo, no, es que la temporada pasada teníamos este equipo y este año... Bueno, pues este año será diferente. Pero eso con los expectativas. Entrenadores lo hacéis mucho, ¿eh? Sí. Comparáis generaciones. Claro, esta generación es la así. La 92 sí que era buena. La 95 era... ¿no? Sí. Pero bueno, esto hasta a mí me empieza a pasar, ¿eh? Es que cuando yo era joven, entonces sí que era... Pero eso es porque ya somos... El mundo era mejor. Porque ya somos unos maduretes, y entonces ya explicamos guerras. Ay, guerras de guerrillas. Ya tenemos, como dice un amigo mío, más pasado que futuro. Pues estamos a medio camino. Yo quiero pensar que estoy a medio camino. La verdad. Pero sí que recordamos muchas guerras, es verdad. Oye, ¿te acuerdas que la generación del este lo hacía así? O un equipo de otro equipo. No, es que este equipo, respecto al del año pasado... Las comparaciones. Es horrible. Sí. Siempre tan presentes. Sí. Es que nos comparamos en todo. Es que hasta la comida, todo ¿no? De esta marca, tal... Todo es comparar. Y yo creo que en la comparación siempre saldremos perdiendo. Siempre. Sí, porque vas a buscar lo que tú no tienes, la carencia. Entonces te fijas en la carencia en vez de en lo que sí tienes, en la abundancia. En la abundancia, en las cosas buenas. Otra de las cosas importantes en el síndrome del impostor, una vez tenemos conciencia, una vez lo reconocemos, lo trasladamos en positivo el mensaje, preguntamos
preguntamos a los demás cómo valoran nuestro trabajo, reconocemos los éxitos, aceptamos el mal llamado fracaso o aprendizaje en mi caso y que el miedo no nos pare. Estoy haciendo un recorrido, ya lo ves. Y el de no comparar, que me lo dejaba, vamos a poner retos medibles. De una vez siempre. tengo conciencia, retos medibles. Oye, he conseguido esto, soy consciente de esto, no me comparo, voy a preguntar a los demás. Una vez tengo esta coctelera y estos ingredientes, voy a ponerme un reto medible. Dentro de, siempre hablando en temas deportivos, pero lo podemos trasladar en cualquier hábito de la vida, en este tema en este caso profesional, pequeños retos medibles. Sí, hay que valorar mucho más las pequeñas cosas. A veces nos marcamos metas tan lejanas, ¿no? Y tan grandes que no son inabarcables en el punto en el que estamos. En cambio, si nos marcamos estos pequeños retos, puede que lleguemos a conseguirlas. Eso es súper importante. Y valorar las pequeñas cosas de la vida, que a veces se nos olvida, ¿no? Miramos tan allá que no vemos lo que hay aquí. Por eso es importante que el deportista, entrenador también, ponemos en este saco, pues verá, pues mira, de aquí un mes me he puesto, o 15 días, depende, pues me pongo este reto para mejorar pues, mi rendimiento, para sentirme con más confianza, para lograr, pues bueno, mejorar el rendimiento. Y el reto también de no hacer nada. Y el reto de no mejorar, y el reto de descansar. Es que, no, es verdad, ¿no? A veces el coaching no tiene por qué ser tampoco una técnica, ¿no? Que vaya tan de la mano, ¿no? De según qué cosas, ¿no? De alcanzar éxito, alcanzar no sé qué, ¿no? La plenitud, el tal, todo es como... Alcanzar objetivos. Sí, pero tu objetivo no podría ser ese, el de quedarte como estás. Bueno, y está bien. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Ser feliz o estar en paz? Bueno, yo creo que ya primero... decíamos que una cosa lleva a la otra, ¿no? Exacto. El estar en paz... A mí me llevará a estar feliz. Sí, supongo, no lo sé. Yo me siento feliz. Entonces... No sé si es porque estoy en paz, supongo. En parte. En parte. Debe ser por eso. Esto sería otro tema, ¿no? Estoy alineada. Yo diría que es más, ahora sí que me has hecho pensar, ¿no? Porque me siento feliz. Yo creo que es porque estoy alineada de lo que siento y lo que hago. Mis actos están... se corresponden y son coherentes. Se corresponden con mis sentimientos y mis pensamientos. No pues son contrarios. Entonces me siento bien. Esto debería ser así, ¿no? Pues muchas veces no es así, tú lo sabes. Yo lo sé. Personas que hacen cosas que no quieren hacer, personas que hacen o van por un camino que va en contra de sus creencias o de sus valores. Sí. Bueno, para finalizar, una de las cosas que no estamos acostumbradas, pedir ayuda. Tenemos todos estos pasos, pero hay que levantar la mano antes del fuego. No cuando hay fuego, sino antes del fuego hay que levantar la mano. Oye, que me puede... Hay que levantar la mano y hay que levantar la mano para pedir ayuda. Tiene que ser algo mucho más natural. Como el ir al médico porque me duele la cabeza o porque me he resfriado. Tratar con una persona que pueda ayudarme en estos temas. Si es un coach, pues porque tengo unos objetivos o he marcado unas metas y no las estoy logrando y eso pues me hace sentir mal o incómodo. Como si noto que estoy súper triste, desmotivado, lloro, ansiedad, pues entonces ponerte en manos de un psicólogo. Pienso que tendría que formar parte de nuestra vida pues de una forma mucho más natural y sin ningún tipo de complejos ni de sentirse menos que nadie por el hecho de, al contrario, ¿no? Aceptar que te puede venir bien, ¿no? Que una persona te eche una mano, yo creo que es un síntoma de fortaleza. Fortaleza, estaba pensando lo mismo. Dentro de la a ver si lo digo bien. Vulnerabilidad. Muy bien, lo has dicho tú perfecto. Ahí la fortaleza. Sí. Yo creo que cuando uno es más vulnerable... se muestra, ¿no? Muestra esa vulnerabilidad más fuerte. Más fuerte es. Sí. Sí. Y un poco lo comparo también con mi... línea vital, de cuanto más quería aparentar, ¿no? Que era muy fuerte, en realidad menos fuerte era, ¿no? Cuantos más caretas,
Si las quitamos, mucho mejor. Sí, sí. Porque uno vive en Y no paz pasa nada, y está ¿verdad, feliz. Sergi? Sí. Por ser quien eres y No. mostrarte así. Al contrario, te viene lo que quieres. Mm. Te vienen las personas que te gustan, que te dan, que te aportan, que te enriquecen, que te dan felicidad, cariño. Sí, porque al final te quitas las personas y un entorno que no es el tuyo realmente. Entonces, cuando más transparente, más esencia muestres, más vulnerable eres, más fuerte eres. Y estás donde quieres estar con la gente que realmente está coherente y, como tú decías, en tu círculo de valores, que es lo más importante, que al final es lo que nos mueve. Los valores nos mueven muchísimo, aunque no seamos conscientes. Pero bueno, hoy con el síndrome del impostor, que gracias a Laia Coll nos ha puesto un tema en bandeja, ¿no? Que ella recordaba que cuando retransmitió por primera vez el partido de fútbol, pues se sentía con el síndrome del impostor, pues nos ha puesto un tema que yo creo que más o menos en algún momento de nuestras vidas lo hemos pasado. Antes de despedirnos, recordar a nuestros oyentes y televidentes, espectadores, televidentes es muy antiguo, ¿no? No lo sé, ¿no? Me suena a tele, pero bueno, Sí. ahora tele Bueno, es el internet, ¿no? Bueno, youtuberos, ¿no? Youtuberos, los que nos están viendo en YouTube, los que nos están escuchando en Spotify o en iVoox, y a nuestros amigos de Instagram sobre todo, pues recordaros que tienen un sorteo de la camiseta de Win Team, que nos patrocina la entrevista con valor. Y para participar en este sorteo, que lo hacemos semanalmente, de la camiseta Win Team, es muy simple. Seguir a la cuenta winteambcn.bcn en Instagram, seguir evidentemente a SportCoach360 aquí en Instagram y etiquetar o opinar del podcast de esa semana, que pondremos el post del tema y del capítulo del programa que toca. Sí, podéis opinar mucho mejor. Sí, porque opinar a mí y las etiquetar. opiniones de las personas me dan mucho que pensar y me aportan muchísimo. Y nosotros es una de las cosas que vamos a preguntar más de una vez. No solo parece? Etiquetar y, ¿no? Que esto también es muy de ahora, ¿no? Sí. De rápido, pam, pam, ¿no? No, pon ahí algo de ti. Y que opinen base a su experiencia, por ejemplo. Exacto, es que todos tenemos mucho que ofrecer. O qué temas les gustaría que hablásemos aquí. O lo que hemos dicho, si les ha parecido bien, mal, si están de acuerdo, en desacuerdo, si añadirían algo. Todo aceptamos cualquier opinión de oyentes. No solo la aceptamos, la necesitamos para seguir creciendo. Sí. Para saber es que un poquito más. Estamos comenzando. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un programa muy chulo. Espero. Sí. Damos las gracias también a Irlanda Puente, que está grabando y editando estos programas en Sport Coach 360. Y os emplazamos a la próxima semana con un nuevo programa. Nuria, muchas gracias. A ti. Adiós. Bueno, solo nos falta el porro, ¿eh? ¿Saps el Sandré aquest?